Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1, para otras instituciones, Geometría Moderna. En esta unidad vamos a estudiar lo que son los teoremas de configuración y algunas de sus consecuencias. Dentro de los teoremas que hay en la geometría, algunos de los más simples y elegantes son los teoremas de configuración. Estos teoremas nos están diciendo que si hay un cierto número de rectas que concurren en un punto, entonces habrá una cierta cantidad de puntos que inciden en una línea recta. En esta parte de aquí ya vamos a dar una construcción general que nos permita dividir interna y externamente un segmento arbitrario dado. Y también vamos a utilizar estos conceptos para introducirnos más al fondo y un poquito más formal en el concepto de perspectiva. ¿Y qué se puede preguntar aquí o qué se puede estudiar aquí? Bueno, muy bien. Dentro de todos estos teoremas hay dos teoremas muy elegantes, que son los teoremas de Menelao, que es en el siglo I, y el teorema de Cheva en el siglo XVII de nuestra era. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy pues, es demostrar primero el teorema de Menelao. Entonces, consideremos ahora un triángulo ABC. Un punto que esté en la recta determinada por un lado y que no coincida con los vértices del triángulo se llama un punto de Menelao. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que el punto P es un punto de Menelao en el segmento AB. El punto R es un punto de Menelao, el punto P es un punto de Menelao en la recta B. El punto R es un punto de Menelao en la recta AC. Y vamos a dibujar un punto Q este es un punto de Menelao y vive en la recta ABC. Los puntos de Menelao pueden estar en el interior de la arista o bien en el exterior, como aquí estamos mostrando, un punto quedó en el interior, pero los otros dos están en el exterior de las aristas del triángulo ABC. Entonces, si están en los lados, vamos a estar entendiendo por lado ya no solamente la arista, el segmento acotado, sino vamos a estar pensando ahora en toda la recta cuando hablemos de lados. Nuestra segunda definición, ¿qué va a ser una recta cebiana? Entonces, una recta que pasa por un vértice de un triángulo, pero no coincide con ningún lado, se va a llamar una recta cebiana. Entonces aquí tenemos una recta cebiana por el vértice A, que es esta recta Q, donde Q es un punto en la recta BC. Puede estar en el interior o en el exterior, me da exactamente lo mismo, pero no puede coincidir ni con B ni con C, ¿sí? O sea, no puede coincidir con algún lado del triángulo. Desde luego pude haber puesto el punto Q fuera de este segmento, nada más estamos pidiendo que no coincida con ningún lado. Entonces simplemente para hacer las notaciones estoy tomando los puntos en los otros lados del triángulo. Ahora por el vértice B tenemos otra línea recta que está cortando a la recta C en un punto R. Este es otro ejemplo de recta cebiana. Y por el punto C, pues vamos a dar un tercer ejemplo de recta cebiana, que es la recta que pasa por C y corta la recta B en el punto P. Como pueden ver ustedes, las rectas cebianas cortan el lado opuesto del triángulo en un punto que puede ser interior, como en este caso P, o puede ser exterior al segmento, a la arista del triángulo, o sea, el segmento que determina el lado, a la arista del triángulo puede ser interior o exterior, como son los puntos Q y R.
El teorema de Menelao nos dice lo siguiente: si una recta interseca los tres lados de un triángulo ABC en los puntos L, M y N, o sea, intersecta al lado BC en L, al lado CA en M y al lado AB en N, respectivamente, entonces, como segmentos orientados AN sobre NB, por BL sobre LC, por CM sobre MA, nos va a dar -1, pero todavía es mucho más fuerte. El teorema nos dice que siempre que tengamos esta identidad, donde L y M y N son puntos en las rectas que determinan los lados de un triángulo, los tres puntos van a ser colineales. El -1 que aparece en esta parte nos dice que hay o bien un punto fuera de los segmentos de que nos determinan el triángulo, es decir, un punto fuera de las aristas, o bien que los tres puntos están fuera. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo A, B, C. Entonces tenemos que la recta L interseca al lado BC en L, al lado AC en M y al lado AB en N. Entonces, teorema de Menelao nos dice que estos tres puntos son colineales. Entonces, se cumple esta relación AN es a NB, como BL es a LC, como CM sobre MA es igual a -1. O sea, estos productos de razones nos debe dar -1 si los puntos son colineales, pero nos dice más, que si tenemos tres puntos, uno en cada lado de un triángulo, y se cumple esta relación, necesariamente existe una línea recta en la cual los tres puntos inciden. O sea, los tres puntos son colineales. Bueno, ¿cómo se demuestra este resultado? Como es una bicondicional, como siempre, se supone primero una parte, se demuestra la otra y después se hace el recíproco. Entonces consideremos una recta L, como en la figura, que corta los lados BC, CA y AB, respectivamente en los puntos L, M y N. Se está afirmando que se tiene esta ecuación. Entonces aquí está nuestra línea recta, L en BC, M en AC y N en AB. Lo siguiente que vamos a hacer es, sobre esta línea recta vamos a considerar la perpendicular desde el punto A. También vamos a considerar la perpendicular desde B y finalmente la perpendicular desde el punto C. Esto nos va a estar formando triángulos rectángulos y lo que vamos a intentar hacer es buscar alguna relación de semejanza entre los triángulos. ¿Por qué? Porque si los triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Y entonces estas proporciones son aquellas que nos van a dar la identidad que estamos buscando. Muy bien. Entonces nos fijamos en el punto P. El P va a ser el punto en la recta L tal que AP es perpendicular a la recta L. Q es el punto en la recta L tal que BQ es perpendicular a L y finalmente R es el punto en la recta L tal que CR es perpendicular a la recta L. Pero fíjense aquí, observen ustedes esta parte de la figura. Entonces fíjense aquí que este ángulo es recto, igual que este de acá, que este otro ángulo y este de aquí son iguales por ser opuestos por el vértice. Como este es un triángulo rectángulo, el APN, y el BQN también es un triángulo rectángulo, donde ya coincidieron estos dos ángulos,
se friega nuestro triángulo. Este segundo ángulo en el vértice A, el PAN, coincide con este ángulo de aquí en el vértice B, que es el QBN. Pero si dos triángulos tienen sus tres ángulos interiores respectivamente iguales, como consecuencia de los teoremas de Tales, el triángulo APN y el triángulo QNB son semejantes. Pero si estos dos triángulos son semejantes, entonces sus lados correspondientes van a ser proporcionales. Entonces veamos aquí cómo sigue nuestra demostración. Entonces ya marcamos en color magenta los ángulos que son iguales y por lo tanto los triángulos que quedaron achurados APN y BQN o NBQ me da lo mismo, son semejantes. Si son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, AN es ANB como PA es ABQ. Esta es una identidad que vamos a dejar aquí guardadita. ¿Qué otra propiedad tenemos? Bueno, entonces ahora fíjense ustedes en el triángulo APM y el CRM. En estos dos triángulos, el ángulo MPA y el ángulo MRC coinciden, son dos rectos. Entonces L sería una transversal a la recta AP y a la recta CR. Entonces, si dos rectas cortadas por una transversal forman ángulos correspondientes iguales, entonces nuestras rectas AP y CR son paralelas. Lo que me interesa aquí es que este ángulo es recto. Este ángulo es recto y el triángulo APM y el CRM tienen en común el ángulo AMP, es decir, AMP es igual a CMR, porque ACM son colineales y BR y M son colineales. Pero si dos triángulos ya tienen dos ángulos iguales en la geometría euclidiana, el tercer ángulo también tiene que ser igual, es decir, el ángulo PAM, este de aquí, va a coincidir con el ángulo RCM, que es este chiquito de acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener también que los lados correspondientes de estos otros dos triángulos son semejantes. Me salté un paso. Ok. Entonces también, nuevamente, si ahora me fijo en el triángulo LQB y el LRC, pues tienen en común un ángulo recto y el ángulo que es opuesto por el vértice, por lo tanto son semejantes y sus lados también son proporcionales. Entonces ya tenemos 1, 2 y el que rayoné aquí aparte son 3. Entonces tenemos la ecuación AN sobre NB es igual a PA sobre BQ. BL sobre LC es igual a QR sobre CR. Y finalmente tenemos este que era el que yo había explicado en la parte anterior, que este triángulo en rayado vertical y este otro CRM con rayado horizontal también son semejantes y por ende CM es AMA como RC es AAP. Entonces, si nos fijamos ahora en las ecuaciones que hemos marcado con los números 2, 3 y la que tenemos hace un momento 4, entonces vamos a multiplicar los lados izquierdos entre ellos y los lados derechos entre ellos. Al hacer esto, nos queda que AN sobre NB, que ya habíamos dicho que es PA sobre BQ,
por BL sobre LC, que ya dijimos que era QB, sobre CR, por CM sobre MA, que ya dijimos que es RC, sobre AP. Entonces tenemos esta identidad. Oigan, pero fíjense ahora, si recordamos cuando vimos segmentos orientados, PA y AP en magnitud son iguales, pero difieren en signo. Entonces este cociente nos da -1. BQ y QB, estos dos de aquí, también coinciden y su cociente nos da -1. Y finalmente CR y RC son dos segmentos de la misma magnitud, pero orientados en sentido contrario. Entonces, reacomodando, obtenemos -1 por -1 por -1. Entonces esto nos quedaría -1 por -1 por -1, pero el triple producto de -1 es -1. Y de aquí concluimos que AN sobre NB por BL sobre LC por CM sobre MA es igual a -1. Entonces, si nuestros puntos son colineales, en efecto, se satisface esta ecuación. Ahora vamos a ver el recíproco. Si tenemos un triángulo, sobre los lados de ese triángulo tenemos puntos L, M y N que satisfacen esta igualdad, lo que queremos ver es que necesariamente los tres puntos L, M y N inciden en la misma línea recta. Dos de ellos es evidente, ya que dos puntos distintos nos determinan una única línea recta, pero tres no necesariamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos nuestros tres puntos, L en BC, M en CA y N en AB, para un triángulo ABC y que se cumple esta relación. Se afirma que los tres puntos son colineales. Entonces aquí estamos tomando el punto L, el punto M, y entonces la recta determinada por L y M va a cortar a la recta AB en algún punto N'. Lo que estamos afirmando es que N' y N coinciden. Bueno, pero como L es la recta MN, ¿qué tenemos? Pues tenemos que LM y N' son colineales. Entonces, por la primera parte que ya demostramos, pues obtenemos que AN' sobre N'B por BL sobre LC por CM sobre MA nos da -1. Oye, pero por hipótesis también tenías que AN sobre NB por BL sobre LC por CM sobre MA es igual a -1. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces, estos dos términos son iguales, pero tienen en común los términos no nulos BL sobre LC y CM sobre MA. Entonces, tranquilamente los podemos cancelar y de aquí se concluye que AN' es AN'B como AN es ANB. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tanto el punto N, que debe estar aquí en algún lugar, como el punto N' están dividiendo el segmento AB exactamente en la misma razón. N puede ser interno o externo, no sé. Lo están dividiendo exactamente en la misma razón. Y ambos puntos viven en la misma recta AB. Y entonces, por lo que estudiamos en nuestra primera unidad, de cómo un punto divide un segmento, a N y a N' no les queda otro remedio que coincidir. Entonces, estos dos puntos necesariamente son iguales. Entonces, la recta que pasa por L y M también pasa por el punto N. Es decir, L, M y N son tres puntos colineales. Bueno, entonces fíjense que aquí algo que usamos pues fue para la primera parte, semejanza y ángulos, pero pues también se puede poner eso en términos de trigonometría, porque en trigonometría
era la forma de relacionar lados y ángulos. Entonces, además de esta versión, que sería la versión cartesiana del teorema de Menelao, tenemos otra versión, que es la versión trigonométrica del teorema de Menelao. Entonces, si una recta corta los tres lados BCSA y AB de un triángulo ABC en los puntos LM y N respectivamente, entonces el seno del ángulo ACN sobre el seno del ángulo NCB por el seno del ángulo BAL sobre el seno del ángulo LAC por el seno del ángulo CBM sobre el seno del ángulo MBA nos da -1. Y recíprocamente, si los puntos LM y N viven en los lados de un triángulo ABC y satisfacen esta relación, necesariamente ellos son colineales. Bueno, este teorema va a ser consecuencia de la ley de los senos. Entonces tomemos L en el segmento BC. Igual si estuviera por fuera, pues trabajamos con la propiedad trigonométrica generalizada, me da lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a tomar aquí L en el interior del segmento y N en el segmento AB y M fuera del segmento AC. Entonces aquí tenemos un punto fuera de las aristas del triángulo, 2 puntos en las aristas del triángulo. Los tres fuera se trabaja de manera completamente análoga. Entonces, aplicando la ley de los senos para nuestro triángulo ANC, pues tenemos que el seno del ángulo ACN, este que estamos marcando aquí, sobre el lado AN, coincide con el seno del ángulo NAC sobre el lado NC y coincide con el seno del ángulo CNA, entonces aquí sería 1, 2, 3, sobre el lado CA. Entonces simplemente es, fíjense que tenemos que fijarnos en estar orientando bien los lados y los ángulos. Nos están marcando aquí en dónde iniciamos y en dónde terminamos para que no haya ningún problema. ¿Ok? Pero ¿qué sabemos? Sabemos que el ángulo NAC, por definición de ángulo, ya que N está en la recta AB, coincide con el ángulo BAC. Definición de ángulo, tal cual. Entonces aquí tenemos que el seno del ángulo NAC sobre NC, que sería esta parte de aquí, coincide con el seno del ángulo BAC, nuevamente sobre NC. Ahora vamos a trabajar el otro triángulo. Si ahora trabajamos el triángulo NBC, vamos a ver, vamos a marcarlo aquí en color rosita, pues de manera análoga tenemos que el seno del ángulo NBC, que es este de aquí, vamos a marcarlo con otro color, este de aquí, no se me marcó el color, bueno, entonces este de aquí, sobre el lado NC, fíjense que estamos teniendo este lado en común, el NC, coincide con el seno del ángulo BCN sobre el segmento BN y coincide con el seno del ángulo CNB sobre la recta CB. De nuevo, nada más cuidamos que nuestros ángulos y nuestros lados tengan la orientación correcta. Fíjense que los estoy recorriendo en sentido contrario a las manecillas del reloj según nuestra ilustración. Nuevamente, ¿qué va a estar ocurriendo? Bueno, pues lo que ocurre es ahora nuevamente el ángulo NBC coincide con el ángulo ABC, teniendo la identidad seno del ángulo NCB sobre NB igual al seno del ángulo NBC sobre NC
y este estamos diciendo que es igual al seno del ángulo ABC sobre NC. Entonces mira qué bonito, porque de las identidades anteriores podemos concluir que el seno del ángulo ACN sobre AN coincide con el seno del ángulo BAC sobre NC, y que el seno del ángulo NCB sobre NB coincide con el seno del ángulo ABC sobre NC. Son nuestras ecuaciones número 4 y número 5, quitando la parte interna que solamente fue un paso auxiliar para considerar esto. Y entonces, usando lo que teníamos anteriormente, pues nos queda que el seno del ángulo ACN sobre el seno del ángulo NCB coincide con AN sobre NC, que multiplica el seno del ángulo BAC sobre el seno del ángulo ABC. Finalmente, considerando ahora los triángulos que formamos al considerar los puntos en donde la recta L corta los otros lados, en este caso consideramos el triángulo CBM y el triángulo ABM, pues vamos a obtener de manera análoga que el seno del ángulo CBM sobre el seno del ángulo MBA es M sobre MA, que multiplica el seno del ángulo BCM sobre el seno del ángulo BAC. Y finalmente también tenemos los triángulos CBM y ABC, de donde también se deduce que el seno de BAL sobre el seno del ángulo LAC es BL sobre LC, seno del ángulo ABC sobre el seno del ángulo ACB. Entonces juntemos estas ecuaciones dadas en esta parte. Entonces, como M está fuera del segmento AC, los ángulos van a ser ACB y BCM son suplementarios, pero si los ángulos son suplementarios, el seno del ángulo ACB coincide con el seno del ángulo BCM. Entonces aquí ya nos quedó esta identidad. Seno del ángulo CBM sobre el seno del ángulo MBA, SM sobre MA, seno del ángulo ACB sobre el seno del ángulo BAC. Entonces, multiplicando ahora los resultados que tenemos en las ecuaciones 6, 7 y 8 y simplificando, aquí de nuevo, fíjense, este ángulo aparece aquí y aparece aquí, el ACB y el ACB aparecen en estos dos lados, y el CBA y el ABC nos aparecen aquí. Tenemos que este triple producto nos da igual a menos 1. ¿Por qué? Simplemente porque el M y N eran colineales. O sea, regresamos a nuestra fórmula cartesiana del teorema de Menelao. Y recíprocamente, si las rectas AB y LM se cortan en un punto N', como consecuencia de la parte directa de la versión trigonométrica del teorema de Menelao, aquí me comí los signos de ángulo. Bueno, seno de estos, el producto de los cocientes de los senos de estos ángulos nos da menos 1. Pero por hipótesis también tenemos que este producto nos da menos 1. Entonces, igualando y cancelando las partes iguales son esta igual a esta y esta igual a esta, nos queda que el seno del ángulo ACN' sobre el seno del ángulo NC'B coincide con el seno del ángulo ACN sobre el seno del ángulo NCB, que es lo que estamos diciendo aquí abajo. Bueno, pero ¿eso qué significa? Esto lo que significa es que los puntos N y N' que viven sobre la recta AB cumplen exactamente esta identidad de esta relación
trigonométrica, simplemente estamos usando nuevamente el teorema de la bisectriz. Y nuevamente n' y n están dividiendo el segmento AB exactamente en la misma razón, pero se lo dividen exactamente en la misma razón por lo estudiado en nuestra primera unidad. Estos dos puntos coinciden. Entonces la recta que pasa por L y M también pasa por N, con lo que hemos demostrado la versión trigonométrica del teorema de Menelau. En nuestra próxima sesión vamos a demostrar el teorema de Cheva, vamos a trabajar algo similar, y vamos a enunciar la versión trigonométrica del teorema de Cheva. No la vamos a demostrar, esa se les va a quedar de tarea. Y posteriormente vamos a ver algunas aplicaciones de estos teoremas de Menelau y Cheva para en nuestra próxima unidad empezar a estudiar propiedades generales del triángulo. En particular, nuestra próxima unidad, que es sobre el triángulo, ya vamos a demostrar el teorema de la recta de Euler y vamos a dar una introducción a la circunferencia de los 9 puntos y el teorema de Feuerbach o algo por el estilo me dijeron que se pronuncia. Muy bien, jóvenes. Hasta luego.